Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a diseñar el siguiente modelo de Modelmanía 2015. Acá se han equivocado, he puesto 2014, pero este es de Modelmanía 2015. Y como pueden apreciar, esta pieza es completamente simétrica y podemos dividirla en tres partes, es decir, cada parte estaría formado en ángulos de 120 grados. Y dentro de ese pedazo de 120 grados, solamente vamos a dibujar la mitad, lo que corresponde a 60 grados, que se puede apreciar aquí en la pantalla con este color crema. Bien, esta parte que vamos a diseñar va a constar de varios pasos, varias partes. La primera parte que vamos a diseñar va a ser justamente este anillo de color rojo. Y para crear este anillo de color rojo necesitamos hallar este ángulo que está aquí. Ahora, ¿cómo he hallado este ángulo de 75 grados? Pues es muy sencillo. Fíjense que este arco está dentro de un ángulo de 30 grados. Al estar dentro de un ángulo de 30 grados, si nosotros extendemos estos segmentos, el segmento que forma ese ángulo, entonces hallamos aquí en esta esquina un ángulo de 15 grados. Y como esto está dentro del ángulo de 30 grados, esta esquina es un punto tangencial, lo que nos dice que este ángulo es de 90. Entonces simplemente lo que hacemos es restar 180 menos 90 menos 15 para hallar este ángulo de rotación. Y el resto es colocar estos puntos que estamos viendo acá. Este punto lo voy a colocar según el diámetro que nos indica, 75 milímetros de diámetro. Y este de acá lo voy a colocar a 5 milímetros de distancia de este de acá. ¿Por qué 5 milímetros? Porque este círculo interior tiene un diámetro de 10 milímetros. Y luego voy a hacer una extrusión de 3 milímetros porque voy a restar 8 milímetros a este arco exterior. Le resto los 5 milímetros de radio que tiene el círculo o el orificio que vamos a diseñar. Entonces empezamos. Este punto lo vamos a colocar al centro. Y lo primero que hacemos es poner menos 75 entre 2 milímetros. El signo negativo va a indicar que lo haga hacia el lado izquierdo. Luego voy a sacar un duplicado de este vértice y en vez de sumarle más 5 milímetros, porque lo que hago es desplazarlo a la izquierda, le resto menos 5 milímetros. Y luego lo que hago es una extrusión. Presiono E, indico el eje X igual menos 3 milímetros. Ahora tengo que colocar el cursor en este vértice que acabo de seleccionar. Selecciono estos dos puntos, hago un zoom y luego presiono el punto del teclado QWERTY para activar el cursor 3D como nuestro eje de rotación. De esa manera la herramienta LR o Spin lo voy a rotar sobre el cursor 3D. Y en ángulo voy a poner el ángulo que hemos hallado, menos 75 grados. Como pasos vamos a poner solamente 6 para que haga solo 6 segmentos o 6 caras. Y ya está, ya tenemos este primer arco. Luego lo que tenemos que hacer es hallar este segmento. Este segmento es bastante sencillo de hallarlo. Si se dan cuenta es tangencial al anillo. Entonces aquí va a formar un ángulo de 90 grados. Lo que hacemos es seleccionar este punto, colocar el cursor en esa posición, sacamos un duplicado, presiono R y le digo que lo rote 90 grados. Presionamos F
Y ahora voy a extender este segmento de manera arbitraria. La longitud es arbitraria, no necesariamente hay una longitud definida, pero uso la herramienta Line. Presiono Shift y lo extiendo ahí más o menos. Bien, ya tenemos este segmento. Y este segmento es importante porque este segmento me va a cortar. Aquí me va a cortar esta circunferencia que tengo que dibujar. Entonces voy a tener que hallar estos puntos tangenciales para luego formar esta pequeña curva. Primero tenemos que colocar este punto que va a estar a 38 milímetros del centro. Y este punto es 38 milímetros porque es una extensión de este segmento que está aquí, que tiene un diámetro de 60 milímetros. Entonces colocamos ese punto a 38, presionamos Shift D y le ponemos menos 38 mm. Ahora lo que hacemos es colocar el cursor 3D al centro, porque necesitamos formar este arco. Entonces presiono Alt R y acá le vamos a poner menos 45 grados a 18 pasos. Luego necesito hacer una recta paralela para poder hallar la intersección con este arco que he creado. Para ello elijo Mesh Edit Tools, me voy a Edge, Offset Edge y acá le pongo 0.008. Selecciono estos dos segmentos, presiono W, Tiny Cut, vértice e intersección. De esa manera ya hallé el punto central o el centro de la circunferencia que voy a colocar. Entonces selecciono este punto, presiono Shift S, cursor a seleccionado, presiono Shift A, Circle, presiono radio, 8 milímetros y listo. De esa manera ya dibujé esta circunferencia violeta. Ahora necesito dibujar este arco donde se va a cortar para poder hallar este punto tangencial. Y este arco que va de aquí hasta acá, pues es de 60 milímetros de diámetro. Entonces saco un duplicado de este punto y lo pongo a menos 30 milímetros. Si es 60 milímetros de diámetro, el radio va a ser 30. Coloco el cursor 3D otra vez al centro y hago un LR del mismo modo, menos 45 a 18 grados. Coloco el cursor en este punto y comienzo a encajar. Presiono R para rotar, con control voy buscando el punto que me va a servir de tangencia. En este caso ahí lo encajo con este y este sería la tangencia con el segmento. Recuerden, para usar el encaje tener activado aquí Vertex y Active, o en todo caso recomiendo ver mis videos anteriores que ya expliqué bastante de esto. Entonces aquí ya borro este punto y esto ya conocen, van borrando lo que ya no necesita. Unimos este punto con este, selecciono todo y digo remover dobles. Listo. Ya tenemos trabajado esa curva. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un tramo de este anillo que va a estar a 60 grados, ya que aquí el corte del orificio es a los 45 grados. ¿Ya? Acá nos dice que 45 grados y ahí se hace el corte.
Entonces esta parte de acá es un sólido. Entonces tenemos que hacer este pedazo. Bueno, hacemos control clic y colocamos este punto en menos 25 milímetros, eje Y es 0, y esto corresponde justamente a este arco de acá, al arco interior, que tiene un diámetro de 50 milímetros. El grosor desde aquí hasta el otro arco exterior, que es de 60 milímetros de diámetro, se obtiene restando pues el radio. 30 menos 25 sería 5 milímetros de grosor. Entonces lo único que hago acá es una extrusión por el eje X de 5 milímetros. Hay que poner el signo negativo, poner M dos veces y listo. Coloco el cursor al centro, selecciono estos dos vértices o selecciono el segmento, presiono R y le digo que lo rote 60 grados. Una vez que lo tengo rotado 60 grados, acá voy a usar al R y le digo que lo gire o lo rote un ángulo de 15 grados positivo, con unos segmentos de 5 caras. Bien, una vez hecho esta parte, ahora me voy a preparar la parte que va a ser donde voy a colocar el corte. Bien pude haber hecho todo el sólido directamente como está acá, sin tomar en cuenta estos detalles que estoy haciendo, pero la razón por la cual hago esta separación es porque aquí quiero que esta parte de acá, cuando uso booleanas, si yo de frente hago el sólido, hago un alzado de 5 milímetros, luego 10 milímetros y luego 5 milímetros, cuando uso booleanas, aquí el corte no me lo va a hacer bien Blender. O sea, hay que calcular más o menos la cantidad de caras o segmentos que va a involucrar el corte. Y es un poco difícil hacerlo de esa manera por la sencilla razón de que esto es curvo, es una curva. Entonces va a ser difícil hacer coincidir un segmento con el otro segmento y realmente es muy difícil. Entonces hago acá un artificio. Voy a dibujar este rectángulo que justamente va a tener 5 milímetros, que es la abertura del bisel que forma esta curva. 5 milímetros porque la altura es 10 y como acá me dice full round, quiere decir que ha redondeado todo hasta formar 5 milímetros de radio. Entonces aquí tengo que separar en la base, en mi perfil, una serie de caras que me van a servir formar adecuadamente ese agujero. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. Saco un duplicado de este punto y lo coloco al centro. Hago una extrusión por el eje X y por el eje Y hago una extrusión de 5 milímetros. Selecciono todo esto y lo que voy a hacer es una rotación de menos 45 grados. Y de esa manera ya lo tengo en esta posición. ¿Qué cosa voy a buscar aquí? Si se dan cuenta, esto me está indicando que cuando yo corte con la booleana acá me van a quedar unos artificios, algo que no quiero. Entonces lo que hago yo es hallar aquí la intersección de este punto con esto, W, TinyCut, vértice e intersección. Entonces borramos estos de aquí y esto de acá lo uno al vértice que he hallado. Ahora necesito hallar el otro corte por acá. Bien, ese corte está a una distancia de 25 milímetros. Pongo menos 25 milímetros. El cursor está al centro, presiono el R, pero le pongo
menos 45 y 18 segmentos. Y acá hago la intersección. Presiono W, TinyCut, vértice e intersección. Borro esto. Borro esto. Bien, ahora que está aquí, este punto, tengo que hallar acá un nuevo arco con la misma cantidad de segmentos para unirlo con este arco de acá. De esa manera evito que las booleanas me trabajen mal cuando hago el corte más adelante. Entonces, como estos van a coincidir, la booleana me va a hacer un corte bien bonito. Si no coincide, acá me va a cortar el segmento por la mitad y voy a tener que crear muchos triángulos y muchos artificios. Entonces acá yo quiero que esto coincida. Entonces selecciono estos tres puntos, presiono F para hallar el ángulo en el que está formado. Y el ángulo que me dice acá es 11,540. Presiono Control Z. Selecciono este punto, presiono el R y pongo acá 11,540. Y lo voy a poner de 4 pasos. Lo mismo hago con el otro arco de abajo. Presiono F y obtengo que es 9,595 grados. Presiono Control Z y presiono el R. Y en este pongo 9,595 grados. Selecciono todo, presiono W, Remove dobles y de esta manera me une estos puntos que están acá. ¿Qué consigo con esto? Consigo que la parte en donde se va a hacer el corte tenga justamente 4 segmentos y sean paralelos, ya que esto es curvo, ¿no? Y de esa manera así ya formar la malla más fácilmente. Ahora lo que hago es, este rectángulo ya no lo necesito. Presiono Control L, pero lo voy a necesitar más adelante. Así que lo que hago es esconderlo. Presiono H y lo escondo. Y ahora lo que hago es unir estas caras. Que son 4. Y los voy a poner de un color. No es necesario poner este color, pero lo voy a hacer más que nada con fines didácticos. Para que ustedes se vayan dando cuenta a qué me refiero. Vamos a nuevo. Poner un verde. Copio este color. Y en Settings lo voy a poner acá. Y luego lo asignamos. Coincide, está bien. Entonces por aquí es donde se va a ir el corte. Bien, ya tenemos esta parte de ahí. Que es justamente lo que vamos a hacer. Porque después vamos a hacer este corte. A eso me refiero. Acá están los 4. 1, 2, 3, 4. Y van a coincidir. Bueno. Y de aquí es completar la figura. Como este es un ángulo de 75 grados, voy acá Shift S, cursor seleccionado. El resto que me queda hacer es de 105. 180 menos 75, 105. Al R. Y le pongo acá menos 105. Y le vamos a poner unos 8 vértices. Este punto lo voy a mover ahora menos 25 milímetros para formar este arco de acá. Pero necesito un punto en el centro para hallar el ángulo que se forma y así poder unirlo. Eso está desactivado. Y ahí me dice que está a 33,4
60. Presiono Control Z y listo. Coloco el cursor 3D al centro y presiono el R y le digo que lo haga 33.460. Y le digo que ponga 9 vértices para formar 9 caras. Voy a formar acá una cara. Me lo va a poner de verde, pero yo lo voy a asignar color normal, blanco. Bueno, desactivo las medidas. Selecciono este segmento y voy a presionar F. Conforme voy presionando F, va a ir uniendo las caras. Selecciono acá, presiono F, F, y ahí más o menos nos quedamos. Formamos esta cara. Acá necesito dividir el segmento en 1, 2, 3, 4. W subdivide 1, 2, 4. Y hacemos lo mismo y formamos la cara. Seleccionamos estos dos puntos y presiono F, 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 F o F y ya está formado. Presiono Control N para corregir normales y listo, ya tengo la figura. Esto que he pintado de color verde es por donde va a ir el corte y ahí van a darse cuenta por qué es que lo he puesto así paralelo. Si no lo hubiese hecho, hubiese sido un poco difícil encajarlo. Bueno, selecciono esto y lo que tengo que hacer ahora son una serie de instrucciones. Según lo que indica acá, una primera instrucción es de 5 milímetros, el centro de 10 milímetros y 5 milímetros en la parte superior hasta llegar a una altura de 20 milímetros. Entonces presiono E igual 5 milímetros, presiono E igual 10 milímetros, presiono E igual 5 milímetros. Listo. Ahora si se dan cuenta acá me han salido unos puntitos porque el punto que tenía acá al centro no lo he borrado. Entonces había que borrarlo antes, pero lo podemos borrar después. Si por ahí tenemos algún punto que no hemos borrado, seleccionamos este bloque, luego presionamos Control I y me va a seleccionar algún punto que esté de más. Por ejemplo, ahí hay uno, esta parte de acá, y simplemente lo borramos porque esos están de más, ¿no? Puede suceder esta situación. Entonces seleccionamos W, Remove Dobles, vemos que no hay vértices a unir. Bien, ya tenemos ahí el modelo. Ya lo que tenemos que hacer es el corte. Y nosotros podemos ir borrando. No, vamos a borrar después. Presiono el H para ver el rectángulo que había escondido. Y lo que hago es desplazarlo por el eje Z, para que choque ahí. Tengo este punto activado para poder hacerlo. Luego presiono E para extrusión. Lo voy a hacer sobre el eje Z y lo encajo aquí. Fíjense que este punto está activado, si no, no funciona. Al menos uno de estos puntos debe estar activado. Presiono G, Z y ahí va a funcionar. Y recuerden, como expliqué en otros videos, no olviden acá tener esto activado en vértices y activo para que use como referencia el vértice activo, lo use como referencia de encaje. Bien, después lo que vamos a hacer es una extrusión de esto y después vamos a disolver estos segmentos. Seleccionamos todo, Control N para corregir normales. Acá colocamos el segmento a la mitad y ahora vamos a crear los biseles. Los biseles son los que van a cortar el segmento. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo presione Control B, pongo 0.005, que son milímetros, y fíjense ahí que va a coincidir. Bueno, voy a presionar Enter y fíjense que acá va a coincidir ese punto que es como yo quería.
Por eso es que hice esta separación que está aquí. Antes presioné Enter para poder, para que ustedes vean cuál es la idea. Voy a presionar Control Z y otra vez presionamos Control V, 0.005, presionamos S y le ponemos 5 segmentos. De tal manera que ya tenemos ahí el corte. Entonces esto va a cortar por ahí. Lo va a hacer muy bien. Antes de hacer el corte tenemos que unir esto como una sola cara. Presionamos F. Ahora seleccionamos todo, W, remove dobles, porque el bevel deja unos artificios, unos vértices. Seleccionamos esto. Presiono Control F y le digo Intersect Knife. Me va a cortar justamente esa parte verde. Vuelvo a seleccionar todo y digo Remove Doubles. Ahora lo que hacemos es borrar las caras que no necesitamos. Y una vez ya hacemos el borrado de esta parte. Esa cara la podemos dejar y podemos dejar la cara que está acá arriba. Bien, ahora comenzamos a formar los vértices. Seleccionamos esto y unimos esto con esto con esto y esto con esto. Hay que asegurarnos que todo esto esté bien formado. Acá, por ejemplo, esto lo vamos a unir con esto y unimos esto con esto. Listo. Ya solo queda hacer lo que falta. Podemos hacerlo vamos a hacerlo copiando estas caras que están aquí abajo. Así que me voy a modo caras, presiono C y voy seleccionando estas caras. Presiono Shift D, presiono G, Z y lo encajo acá. Aquí, por ejemplo, lo voy a mover más abajo y luego voy a activar uno de los vértices y con G lo desplazo hasta encajarlo con otro lado. Le saco otra copia de esto mismo, G, Z y lo desplazo arriba. Y eso sería todo. Ya tengo ahí bien formado esto. Selecciono, presiono W, remove dobles y listo. Ya lo que queda aquí es colocar los modificadores. Entonces comienzo a borrar esto
y comienzo a borrar esos de acá. El primer modificador que vamos a colocar es el mirror. Por el eje Y. El siguiente va a ser, vamos a escoger los segmentos que vamos a perfilar. Select Sharp Edge y presionamos Control E, Edge Beaver Wave. Revisamos que no nos falte algo, ¿no? Todo está bien, no hay ninguna cara suelta y colocamos el beaver. Este beaver lo vamos a poner de 0.02 milímetros. Wave, ponemos acá dos segmentos, acá ponemos uno y lo vamos quitando. A ver, 0.2 milímetros, ahí está bien. Ya, seleccionamos y corregimos normales, porque vimos unas fallas. Bien, todo está bien. Presiono el tabulador y aquí lo voy a poner suavizado. Ahora lo que tengo que hacer es colocar un empty. Vamos a usar una esfera. Es enorme porque está en milímetros y lo escalo lo más chico posible. Ahí. Presiono Control A, escalar. Y luego voy a colocar el array. El array vamos a poner 3 porque al dividirlo en 3 son 3 piezas las que se van a unir. No vamos a usar desplazamiento relativo, vamos a usar desplazamiento por el objeto y elegimos el empty. Al empty le podemos poner un nombre. Un nombre más adecuado sería pivote. Entonces ya lo tenemos y este pivote lo vamos a rotar por el eje Z 120 grados. De esa manera ya se formó. Ahora tenemos que crear esto que se una, eso lo corregimos en el array. Merge, first, 1 centímetro es mucho, ponemos 1 milímetro y listo. Y lo último es el Subdivision Surface, ponemos Control 3 y ya está con su Subdivision Surface. Acá hay un pequeño defecto, vamos a ver si lo solucionamos. Acá nos hemos olvidado de poner los segmentos, por eso es que está haciendo los artificios. Y acá también, no, ahí está bien. No habíamos puesto los segmentos. Un pequeño lapsus. Bueno, darse cuenta nada más. Y ahora sí, quedó el diseño hecho. ¿Por qué sale aquí el material? Esto es debido a que estamos usando Subdivision Surface, entonces lo va a correr. Y bueno, para hacerlo todo homogéneo, pues ya. Bueno, si queremos le podemos pintar esto. Ya expliqué en otros videos cómo pintar esto de un solo color. Aquí lo pintamos todo que sea esta parte verde, ¿no? Porque esta parte verde es justamente la parte que queremos que funcione bien. No hay más. Listo. Ahí faltó, creo. Ah, faltó acá. Bien. Y eso sería todo el diseño. La miniatura
la pueden descargar en la descripción, así como este archivo de ejemplo. El color verde que he puesto ahí solamente lo he puesto con fines didácticos, ya que por ahí es donde vamos a hacer esa pequeña separación para poder hacer un buen corte sobre esa curva. Si no, no podrían hacerlo, estarían modificando muchas mallas por aquí y por allá. Vamos a hacer un zoom, vamos a poner la cámara y listo. Vamos a quitarle en la miniatura, pues no va a aparecer esto, no va a aparecer el material. Si no queremos el verde, lo vamos a quitar. Bueno, con esto terminamos este ejercicio. En la descripción voy a colocar el archivo que hemos desarrollado y también voy a colocar la miniatura que he usado para este video. Y bueno, como dice el dicho, preguntando se llega a Roma. Cualquier consulta, cualquier duda lo hacen en los comentarios. Y yo me despido y espero les haya gustado este video. Muchas gracias y hasta la próxima.